Palabras contundentes del papá de la porrista de preparatoria que fue encontrada muerta en un crucero de carnaval. Anna Kepner fue a un crucero con su familia, pero, según informes, terminó con ella estrangulada en el camarote que compartía con su hermanastro. Lo que el papá de Kepner acaba de decir, supuestamente sobre el equipo que su propia familia ha señalado como sospechoso de la muerte de su hija. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. El mundo no solo ha conocido detalles gráficos y tristes de lo que supuestamente le pasó a Anna Kepner en el crucero Carnival Horizon, sino también del drama familiar que probablemente nunca esperaron que fuera noticia. Pero ahora, casi un mes después de que el cuerpo de Kepner fuera encontrado a bordo del barco, todo está saliendo a la luz mientras esperamos saber si el FBI hará un arresto en relación con la muerte de la joven de 18 años. Ahora, la familia de Kepner afirma que su hermanastro de 16 años es sospechoso de la muerte de Anna Kepner. Y según ABC News, su muerte ha sido catalogada como homicidio. El FBI no ha arrestado a nadie al momento de esta grabación en relación con su muerte, pero lo que el papá de Kepner acaba de decir en su entrevista más reciente está poniendo aún más presión sobre ese joven, el hijastro de 16 años. Ahora, antes de llegar a esas declaraciones, necesitas entender lo que sabemos hasta este momento sobre lo que supuestamente ocurrió. ABC News informó que la familia de Ana les dijo que ella murió por una llave de estrangulamiento. Supuestamente, alguien le puso el brazo al cuello y la asfixió hasta matarla. Esa persona, según su propia familia, podría ser su hermanastro de 16 años. Ahora, el chico es el hijo biológico de su madrastra, que se llama Chantel Hudson, ahora Chantel Kepner, y ella está casada con el papá biológico de Anna. Los abuelos de Anna cuentan que eran 9 familiares en el crucero Carnival. Barco para 4.000 pasajeros, 15 cubiertas, salió de Miami en un crucero de 6 días con paradas en el Caribe. Sus abuelos hablaron con ABC News y dijeron que este crucero era una nueva tradición que realmente debía celebrar a esta familia, combinada que se formó gracias al papá de Ana y a su madrastra. Uno de los hijos de la madrastra es ese chico de 16 años. Él es menor de edad. Por eso no decimos su nombre, pero si alguna vez es juzgado como adulto, esa información podría hacerse pública. Ahora, en un momento, voy a hablar sobre cómo su edad podría influir en un posible caso penal. Solo como recordatorio, al hablar de lo reportado en este caso, la situación sigue cambiando. El FBI no ha dicho mucho más allá de confirmar que están investigando una muerte a bordo del barco. Eso es casi todo lo que Carnival Cruise Lines ha dicho. Ahora quiero mostrarte el certificado de defunción de Anna Kepner. Fox News obtuvo esta información. No se menciona la causa de muerte, solo que el cuerpo fue cremado. El servicio memorial fue en Titusville, Florida, al este de Orlando, de donde ella es. Ahora se cree que el hermanastro de 16 años de Anna es sospechoso, porque eso fue lo que salió de la boca del abogado de sus padres. El hijo mayor, que tiene aproximadamente 16 años, es sospechoso de la muerte de la hijastra, una hija de 18 años que estaba en la misma habitación. Sí. Ese es un momento de una audiencia de custodia en Florida con la madrastra de Kepner y su exesposo. Esta situación de custodia ocurre desde hace más de un año tras la separación y no está relacionada. Llevan más de un año en disputa por la custodia, pero el abogado del exesposo de la madrastra de Anna Kepner dijo que la madrastra le dijo que la joven de 16 años es sospechosa en el caso de Kepner. Ese caso de custodia volverá a la corte en Florida esta semana. Lo seguiremos monitoreando. Según los familiares, se cree que los últimos días de la vida de Ana se desarrollaron más o menos así. El 6 de noviembre, cerca del final del crucero, Kepner aparentemente no se sentía bien. Sus abuelos contaron a ABC que tenía brackets que le molestaban, por eso se durmió temprano. Así llegamos al 7 de noviembre. Al día siguiente,
La familia de Kepner desayunó, pero Ana no estuvo presente. Su abuelo contó que recogía tarjetas de bingo cuando oyó por el altavoz una emergencia médica y reconoció el número de la habitación. Luego, alrededor de las 11 de la mañana, y esto es según el Daily Mail, una camarera entró en el camarote de Ana, y fue entonces cuando encontraron su cuerpo. Su cuerpo, supuestamente, y cito, fue encontrado envuelto en una manta, cubierto con chalecos salvavidas y metido debajo de una cama. ABC News dijo que Ana había sido estrangulada. Supuestamente, un brazo sobre su cuello la había matado. Según los informes, no hay evidencia de agresión sexual ni de drogas o alcohol en su sistema. El barco regresó al puerto el 8 de noviembre y fue entonces cuando el cuerpo de Kepner fue retirado del barco y transportado a la oficina del médico forense en el condado de Miami-Dade. Este es un video del reportero Sheldon Fox, según WSB-NTV. Ahora, la relación de Ana con su hermanastro parece estar en debate. Por un lado, amigos, su exnovio y la familia de él dijeron a Inside Edition que el hermanastro estaba, cito, obsesionado con Ana, y no de una buena manera. Él dijo, cito, que ella le tenía miedo porque él siempre llevaba un cuchillo grande. Dijo que su hijo, exnovio de Anna Kepner, vio al hermanastro entrar al cuarto de Kepner durante una videollamada de FaceTime cuando ella dormía y se subió encima de ella. También dijo, él está obsesionado y loco por ella. Siempre quiso salir con ella. Todo esto es de Inside Edition. El exnovio contó al medio que Anna temía tanto a su hermanastro que dormía en casas de amigos. Ahora los abuelos de Anna, en su entrevista para ABC, y nos pusimos en contacto con ellos y dijeron que ya no van a hablar en este momento. Así que esta entrevista de ABC es básicamente todo lo que tenemos desde su perspectiva, al menos por ahora. Contaron a ABC News que Ana y su hermanastro tenían una gran relación. Lo describieron como una verdadera relación de hermanos. Incluso llegaron a decir, y cito, que eran como dos gotas de agua. Entonces, sabiendo que hay un poco de ida y vuelta en cuanto a la relación de Ana con su hermanastro, hablemos de lo que el papá de Ana está diciendo ahora. Chris Kepner, quien es el papá biológico de Ana, él estaba en el barco. Él es el padrastro del chico de 16 años. Según Chris Kepner, él dice, cito, no respaldo lo que hizo mi hijastro. Fin de la cita. También dijo que no confirmaría ni negaría saber lo que supuestamente hizo su hijastro. Esto fue según una entrevista que dio a la revista People. Kepner también dijo, y cito, quiero que enfrente las consecuencias. Voy a luchar para asegurarme de que eso suceda. Luego, la gente le preguntó si cree que su hijastro es responsable de la muerte de su hija, Anna Kepner. Y él dice, cito, no puedo decir que él sea responsable, pero no puedo descartarlo. Él era el único que estaba en la habitación y el FBI tiene una investigación en curso en la que tendrán que presentar las pruebas para decir que él lo hizo o no lo hizo. Fin de la cita. También dijo que consideraba a su hijastro como un chico normal que es cercano a su hija y nunca pensó que algo así pudiera pasar. Ahora nos acompaña Nemo Romani, exfiscal federal y presidente de West Coast Trial Lawyers, para hablar de este caso. Gracias por estar con nosotros. Ahora hay mucha atención sobre este hermanastro que tiene 16 años, es menor de edad. Hasta ahora, pese a la información, incluso de la familia de Anna Kepner, él no ha sido acusado. ¿Por qué crees que ocurre esto? Me sorprende que no haya sido acusado. Además, como pasó en un crucero, el FBI estará involucrado. Y va a ser un caso federal en la medida en que haya una acusación. Y los federales tienden a moverse un poco más despacio, no porque no estén calificados o no se tomen estos casos en serio. Los fiscales federales están acostumbrados a manejar casos proactivos en lugar de casos reactivos. ¿Qué significa eso? En tribunales estatales, la policía arresta a alguien, elabora un informe y los fiscales reciben el expediente. Están respondiendo a un delito ya cometido. Muchas veces los fiscales federales están investigando de manera proactiva a una organización criminal. Así que realmente están acostumbrados a esperar hasta que el caso sea a prueba de balas antes de ir al gran jurado y obtener una acusación formal.
No digo que esa sea la razón del retraso, pero los fiscales federales suelen ser más cautelosos que los estatales. Así que esa puede ser una de las razones por las que ha habido un retraso aquí. Y Kepner, el hermanastro de Anna Kepner, tiene 16 años, así que no es un adulto, pero podría enfrentar cargos bastante graves si él es el que es acusado en relación con lo que supuestamente le ocurrió a Anna Kepner. ¿Cómo podría influir su edad en cómo sería una posible acusación? ¿Ah? Bueno, eso hace una gran diferencia. Si es procesado como adulto por asesinato, enfrentará muchas de las mismas consecuencias que cualquier otra persona. Obviamente, no puede recibir la pena de muerte siendo menor. Fuera de eso, el caso seguiría igual. Si no es procesado como adulto, sería una situación completamente diferente. Enfrentaría poca o ninguna justicia penal bajo nuestro sistema federal. ¿Qué se necesitaría para que fuera acusado como adulto en el sistema federal, en comparación con lo que veríamos si este fuera un caso que ocurrió en tierra y fuera la jurisdicción del condado la que estuviera procesando el caso? Entonces, los fiscales deben sopesar varios factores aquí, ¿verdad? La edad del acusado, la naturaleza de la conducta, cualquier historial criminal previo, y ellos determinan si esta persona necesita ser procesada y castigada como adulto o necesita ser rehabilitada como menor. Así que hay todo un conjunto de factores que influyen en esa determinación y los fiscales van a tener que sopesar realmente lo que pasó aquí, ¿verdad? Sabes, no parece que esto haya sido un accidente, si realmente la causa de la muerte fue asfixia mecánica, ¿verdad? No es como si alguien hubiera tenido una sobredosis o hubiera habido un accidente. Si sabes que Anna Kepner fue estrangulada por su hermano, o sea, eso normalmente es algo intencional. No sé nada sobre este hijastro ni cuál es su historial, si ha estado involucrado en algún tipo de violencia antes, declaraciones que haya hecho a la policía, pero todos esos son hechos que los fiscales van a tener que considerar al decidir qué hacer en un caso como este. Hay una declaración de sus abuelos. Le dieron una entrevista a ABC News. Y uno de los fragmentos que más me llamó la atención de su entrevista fue cuando dijeron que el hijastro, el hermanastro de Anna Kepner, la joven de 16 años, dijo algo como que no recuerda lo que pasó, casi como si se hubiera desmayado o perdido el conocimiento. Y no han dicho específicamente que crean que él es, ya sabes, alguien que le quitó la vida a Anna Kepner. Todo ha sido declaraciones veladas, pero esa me llamó la atención porque, según el informe, él solo perdió el conocimiento. ¿Hasta dónde aplica esa defensa si enfrenta cargos graves y alguien dice, no recuerdo? Crisis defensa en este caso, porque sabemos que para un asesinato tienes que tener la intención de matar, la intención de causar lesiones corporales graves o mostrar una indiferencia depravada hacia la vida humana. Eso es asesinato con malicia según la ley. Hay varias formas de cometer asesinato. Existe el asesinato por delito grave, existe la conspiración para cometer asesinato. Pero ya sabes, en un caso típico de asesinato, solo hay dos personas involucradas, en lo que parece ser una habitación pequeña en un crucero. Esas son las maneras de llegar ahí. Entonces, si el hermanastro no tenía la intención de lastimar a Ana y sufrió algún tipo de episodio de manera involuntaria, ¿verdad? Sabes que consumir drogas o alcohol voluntariamente no es una defensa, ¿verdad? Si hubo un episodio psiquiátrico u otro problema de salud mental, sería una defensa contra el asesinato. Así que eso va a ser muy importante en un caso como este. He visto que la familia ha hecho algunas declaraciones y parece que, al menos por parte del papá de Anna Kepner, ya no van a hacer más. Eso nos dijeron los abuelos cuando intentamos hablar con ellos a principios de la semana. Chris Kepner, el papá, dio una entrevista y solo mostraré un par de fragmentos de audio. En una entrevista exclusiva para la revista People, pudieron ponerse en contacto con él. Y él dice algo como, solo estoy buscando la cita aquí. No puedo decir que él sea responsable, pero tampoco puedo negarlo. Él fue el único que estaba en la habitación y el FBI tiene una investigación en curso en la que tendrán que presentar pruebas para decir si él lo hizo o no lo hizo en este momento. Y también dice, quiero que enfrente las consecuencias. Cuando se trata de una defensa, cuando sabes que en este punto no sabemos cuál sería la defensa, no sabemos, salvo por los informes de la habitación. Pero cuando tienes al papá declarando eso públicamente, eso afecta lo que podría ser una defensa.
Bueno, sí afecta el caso en el sentido de que quieres a una víctima que desee la acusación o que no la desee. Ese es un factor que los fiscales consideran. Pero el caso sería Estados Unidos de América contra Hermanastro, ¿verdad? Sabes, papá biológico no es parte del caso. Tiene derecho a ser escuchado e informado de los procedimientos, pero no puede dictar el caso. Sabes, cuando yo era fiscal y ahora que soy abogado de la víctima, sabes, hubo muchas veces en las que procesábamos un caso, aunque la víctima no quisiera que se procesara. La violencia doméstica es un claro ejemplo. Muchas veces la víctima no quiere proceso, pero aún así seguimos adelante. Ah, Y a veces las víctimas sí quieren que se procese, pero hay algún problema con el caso o no amerita una acusación penal. O ciertamente no al grado que la víctima quiere, ¿verdad? Por ejemplo, yo he representado a víctimas de agresión sexual, ¿verdad? Voy a la oficina del fiscal del distrito y tratamos de presentar pruebas sobre la falta de consentimiento y el contacto sexual. A veces, los fiscales me dicen que es la palabra de uno contra otro y no hay suficiente para probar el caso más allá de la duda razonable. Así que las víctimas no pueden dictar el rumbo del caso de una u otra manera. Tienen derecho a ser escuchadas, pero los fiscales deciden al final. La otra parte de esto que también me pareció fascinante es que mucha de la información proviene, por ejemplo, de la audiencia de custodia que fue de la madrastra y parece que ella ha estado en una disputa de custodia con su ex esposo por más de un año, pero de ahí sale la información de que este hijastro es sospechoso en el caso. ¿Qué opinas de ese desarrollo, donde por un lado tienes la investigación criminal, el FBI ha sido muy reservado, pero por otro lado tienes estas otras vías donde toda esta información está saliendo al público? Los procedimientos judiciales suelen ser públicos, salvo excepciones como casos con menores de edad que suelen ser sellados. Así que algo que se presenta en la corte puede ser en la corte penal, civil o, en este caso, en la corte familiar. Muchas veces esos documentos son públicos y son accesibles. Así que si dices algo en un documento judicial, incluso si está relacionado con un caso completamente diferente, eso puede arrojar algo de luz sobre lo que está sucediendo en una investigación que de otro modo estaría cerrada. Así que obviamente es un caso muy diferente, pero estoy aquí en Los Ángeles, ¿no? ¿Verdad? Hubo un procedimiento en el caso de David Celeste Rivas, donde ya sabes, las autoridades presentaron algo para tratar de mantener un informe médico sellado o hacer que no esté disponible para el público. Y mencionaron un número de gran jurado. Bueno, ahora la gente sabe que hay un gran jurado formado, aunque se supone que los grandes jurados deben ser secretos. Así que a veces los documentos judiciales dan información sobre otras investigaciones o casos que se supone deben permanecer sellados o en secreto. Y sé que no eres un abogado defensor penal, y ya sabes, no serías alguien que defendería a este hijastro según el tipo de derecho que practicas. Pienso en ellos en un crucero con cámaras por todos lados. Pero luego llega el punto en que aparentemente solo están él y ella en la habitación y ella termina muerta. ¿Cómo defiendes eso cuando es muy fácil para el público decir desde afuera, bueno, si ella murió por asfixia, no lo hizo ella misma? Y tú eras la única otra persona en la habitación y tenemos cámaras que prueban que eras la única otra persona en la habitación. Es un caso difícil de defender, así que obviamente querría saber qué le dijo a las autoridades inmediatamente después o incluso a cualquier persona en ese crucero, ¿verdad? Suponiendo para efectos de esta discusión que él era el único que tenía acceso a ella y que no había otra forma en que ella pudiera haber muerto excepto por él asfixiándola. Entonces la pregunta sería, ¿sabes si él tenía la intención necesaria, verdad? ¿Es esto algo que podríamos argumentar que fue un accidente, verdad? Obviamente que haya sido un accidente potencialmente lo expone a otros cargos, pero la posible sentencia por homicidio involuntario para un joven de 16 años va a ser significativamente menor que por asesinato intencional. Así que si estaban, ya sabes, luchando o jugando, digo, son hermanos y hermanastra, ¿verdad? Quizá actuaron violentamente, pero él no tenía intención criminal ni mens rea. Eso sería una victoria para cualquiera que esté defendiendo al hermanastro, en mi opinión. ¿Qué se toma en cuenta para determinar? Sabes, ahora mismo el FBI, los fiscales federales, están tratando de averiguar exactamente qué pasó en este caso.
¿Qué tendría que pasar para que esto fuera un caso de homicidio involuntario en vez de un caso de asesinato? Sí, es realmente así de intenso. Así que muchas veces, de nuevo, asumiendo que la persona que está siendo acusada es el asesino, la persona responsable de la muerte, empiezas a ver los diferentes tipos de defensas, ¿verdad? Ya explicamos la diferencia entre asesinato y homicidio involuntario, ahondaré en eso enseguida. Pero en realidad, muchas veces, en estos casos, solo hay una de tres defensas. Chris, no fui yo, y parece que esa defensa no va a funcionar. Fue defensa propia, tal vez, pero ya sabes, obviamente tienes a un chico contra una chica. Hay una pequeña diferencia de edad. Solo puedes usar fuerza letal si hay peligro inmediato de muerte o lesión grave. Quizá que haya defensa propia, no lo sé, pero no lo parece. Entonces dices, no quise hacerlo, si no fue tu intención, no intentaste matar. No tuviste la intención de causar lesiones corporales graves. Fue un accidente, pero fuiste sumamente negligente, ¿verdad? Eso podría ser homicidio involuntario o incluso simple negligencia, dependiendo de la jurisdicción. También podría considerarse homicidio involuntario. En algunas jurisdicciones, el homicidio involuntario por simple negligencia puede ser un delito menor. Así que obviamente tú estamos hablando del sistema federal. Es probable que enfrenten cargos graves de homicidio involuntario, especialmente por poner el brazo alrededor del cuello de alguien. No imagino una situación donde eso sea solo negligencia. Es probable que sea negligencia grave, pero no hay intención de matar, solo actuar con negligencia, lo que reduce considerablemente la posible sentencia según la ley federal. ¿Con qué frecuencia, cuando eras fiscal federal, tratabas casos en cruceros? Nos tocó nuestra buena cantidad de casos. Fui fiscal federal en San Diego y obviamente había muchos cruceros que salían de San Diego. Es un gran lugar turístico, así que sí atendemos esos casos. Obviamente también hay algunas bases federales ahí, así que sí tratamos con civiles que cometían delitos, incluyendo delitos violentos en esas bases federales. Tienes razón, Chris, casi siempre los casos de asesinato entre el 90 y 95% se manejan a nivel estatal porque son delitos estatales. Y cuando se trata de la relación entre Anna Kepner y su hermanastro, porque la familia, incluso su papá, dice que el hermanastro parecía normal. Los abuelos decían que el hermanastro y Anna Kepner eran uña y carne, pero luego tienes a su exnovio contando una historia muy diferente, que él estaba obsesionado con ella, que parecía haber una relación muy preocupante. ¿Cómo logran los fiscales analizar todo y entender cómo era su relación exactamente? ¿Y cómo eso podría afectar este caso? Es un factor enorme. Hablamos sobre la diferencia entre querer matar a alguien y que sea un accidente. Hay un historial de violencia, hay algún tipo de motivo para hacerle daño a alguien. Todo eso va a influir no solo en el juicio, sino también en la determinación de con qué cargos acusar al hermanastro, ¿verdad? Si hay un historial, un patrón donde él pudo haber querido hacerle daño por cualquier razón. Quiero decir, eso es evidencia de animosidad e intención de cometer asesinato o causar lesiones corporales graves. Si su relación era fantástica y nunca tuvieron ningún problema entre ellos, la defensa va a decir, bueno, no hay ninguna evidencia de intención en absoluto. Esto fue de un accidente y los accidentes ocurren. Eso no lo convierte en un delito y no significa que alguien deba ir a prisión federal por años o incluso décadas. Y veremos. En este caso, hay que esperar. Al momento en que estamos grabando esto, seguimos esperando para ver si habrá cargos. Nima Romani, ex fiscal federal y presidente de West Coast Trial Lawyers. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Por supuesto. Gracias, Chris. Estaremos atentos a la audiencia de custodia de la madrastra de Anna Kepner programada para finales de esta semana en la corte. Eso fue todo por el caso de Ley y Crimen. Suscríbanse a nuestro canal. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.